Buenas despertados. Esta semana quiero hablar de un tema que para mí es súper interesante también, que está muy en nuestra corriente, en nuestro despertar, en nuestra adquisición de conciencia, y no es más que las leyes universales. Leyes universales o principios universales son unos principios que regulan todo lo que es el cosmos, el proceder del cosmos y el del proceder del universo. Son 7 leyes y vamos a hacerlo en diferentes vídeos para que no se haga todo muy compacto, pero tampoco todo muy extenso. Las 7 leyes que tenemos las voy a describir primero y haremos las 2 primeras, y lo tengo aquí apuntado aquí abajo para tener un poquito de referencia. Y son la ley del mentalismo, la ley de la correspondencia, la ley de la polaridad, la ley de la vibración, la ley del ritmo, la ley de causa y efecto y la ley de generación. Entonces, muchas de ellas ya habréis oído hablar de ellas. Muchas se incluyen en refranes, o sea, es algo que se viene sabido de hace miles y miles de años, ¿no? Entonces, vamos a empezar este vídeo explicando un poquito qué son las leyes, y hablaremos un poquito más en concreto de las 2 primeras, la ley del mentalismo y la segunda ley, que es la ley de la correspondencia. Las 7 leyes o los principios universales, también se le pueden llamar herméticas o sutiles, son las leyes por las cuales funciona el universo, y dado que somos parte del universo, también funcionan encima de nosotros. Podemos actuar frente a ellas, o sea, a favor de ellas o en contra de ellas, pero las leyes del universo siguen funcionando igual para el resto de todo el mundo, del universo y del cosmos. O sea, eso quiere decir que, aunque nosotros no las apliquemos, esas leyes siguen funcionando. Son leyes inmutables, no se pueden modificar en ningún momento, ¿no? Entonces, son una referencia, son una guía espiritual para nosotros, son una base donde sería como si fueran unos mandamientos, pero a nivel del universo y del cosmos, ¿no? Y nos podemos guiar por ellas o nos podemos no guiar por ellas. Tenemos la suerte de tener el libre albedrío, y eso nos da la opción de poder aceptar o no aceptar. Son unas enseñanzas que tienen más de 5.000 años de antigüedad, están escritas en escrituras sagradas, y se utiliza, se empezó desde Egipto, Grecia y la tradición védica de India. Esos son los 3 principales movimientos que tienen. ¿En qué se basan las leyes? Perdona que vaya mirando hacia abajo, pero es que es largo y extenso, y si lo hago de memoria me voy a ir dejando cosas que no quisiera. Lo primero de todo, principios simples. Todo lo que existe es energía, en eso estamos todos de acuerdo. Todos somos energía, todos somos vibración, todo cuerpo inamovible tiene vibración, sea inerte o no inerte, tiene vibración. Entonces, de acuerdo a las diferentes densidades, percibimos esta energía de manera diferente o no. Estas leyes, como os decía, siempre existen y funcionan en todo momento. No importa si actuamos en armonía con ellas o no. Sin embargo, sentimos cuando algo está fuera de balance. Eso quiere decir que podemos aceptar, basarnos o guiarnos sobre estas leyes, hacerles caso para hablarlo más claro, hacerle caso o no hacerles caso. Las leyes corren en paralelo. Si ignoramos la ley, ignoramos todas las demás. Eso quiere decir que si una de ellas no la acatamos, todas las demás no sirven. No podemos cambiar estas leyes, pues ni anularlas, pues son inmutables. Y si las ignoramos, nos quitamos poder. El pensar que las respuestas a todo de lo que no entendemos esté en este mundo está fuera de nosotros, pensando que somos impotentes. Pero cuando creamos conscientemente en armonía con esta fuerza universal, creamos magia en nuestras vidas. O sea que ya sabéis que el que quiera puede hacer caso o no puede hacer caso. Bueno, la primera ley, la ley del mentalismo. Eso habla desde el principio de que nosotros somos co-creadores de nuestra realidad. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros como descendencia o como hijos o como parte de esa fuente de energía divina, como chispa de luz que somos del Creador, tenemos el poder de co-crear nuestra realidad. Co-crear significa que todo aquello que nosotros pensamos, todo aquello que nosotros interiorizamos
y queramos aportar en nuestra vida, será creado por nosotros mismos. Si nosotros estamos en energía negativa, si estamos en vibraciones bajas y estamos siempre trabajando desde lo que hablamos en otro vídeo sobre vibraciones o sentimientos o emociones de baja vibración o de baja luz, todo lo que crearemos será todo negativo. Si nosotros estamos vibrando en una vibración elevada, si estamos en una energía de luz, todo lo que vayamos creando en nuestra mente, todo eso se va a materializar. Con lo cual, yo recomiendo siempre que se pueda intentar estar en lo más alto de energía o de vibración para que todo aquello que nos vaya apareciendo en la vida tenga una similitud a nuestro yo interior, a nuestro pensamiento interior, a nuestra conciencia interior. Esta ley se conoce como la ley de la unidad divina. Todo está conectado. El uno, todos somos uno. Este principio es el que nos permite aplicar nuestra facultad mental para aprovechar todas las demás leyes, casi percibiendo el pensamiento como el sistema operativo que nos permite interactuar con las otras capas del ser. El mundo es como que es, pero nosotros lo vemos de manera en que pensamos. Dependiendo de nuestros miedos y creencias, las acciones hacen que nuestros pensamientos tengan una existencia física, lo que os estaba diciendo, la capacidad de materializar aquello que nosotros creemos. Si nosotros estamos en abundancia, crearemos abundancia. Si nosotros estamos en escasez, crearemos escasez, ¿vale? Entonces, básicamente, la ley del mentalismo, cuando la interiorizas y cuando crees en tu capacidad de poder co-crear tu realidad, sé que esto suena difícil, sé que suena a poder de superhéroe, pero al fin y al cabo yo os recomendaría que hicierais una prueba. Por hacerlo no perdéis nada realmente. Yo fui de los primeros que cuando leí sobre el tema de las leyes universales, algunas me chocaron realmente, ¿no? Desde nuestra inconsciencia o de nuestra consciencia terrenal, te resulta difícil, te resulta chocante pensar que muchas de las personas que incluso me puedo incluir yo, ¿no? en las cuales hemos tenido una vida donde hemos tenido pues momentos difíciles, momentos de inadaptación, momentos de sentirte que no conectábamos con nada, de que realmente no teníamos, que a lo mejor todo lo que nos venía a nuestra vida pues eran situaciones difíciles. Parece mentira pensar que teniendo una actitud o teniendo una mente o una conciencia o un pensamiento positivo, todo eso puede cambiar o podría haber cambiado. Quizá no hubiéramos experimentado algunas de las situaciones que hemos podido experimentar tanto yo como cualquiera de vosotros, ¿no? Entonces, sé que resulta difícil, resulta chocante, porque cuando despertamos no podemos olvidar que nuestra gran parte de conciencia aún sigue siendo terrenal. Entonces, nos es difícil abrirnos a un tipo de creencia donde nos dicen que teniendo una buena actitud, donde teniendo una buena energía, una buena vibración, un pensamiento de abundancia, quizá pues muchas situaciones que hemos tenido hubieran sido totalmente lo opuesto, ¿no? Situaciones buenas de abundancia, situaciones donde, bueno, pues en una vibración, una energía mucho más elevada. Entonces, yo entiendo que a muchos os puede resultar chocante y a la vez que a lo mejor también un poco difícil de creer, pero al fin y al cabo es bueno tener esas dudas, porque no hay persona más inteligente que aquel que duda, porque realmente quiere saber el fin y el porqué de todas las cosas, con lo cual yo os aconsejaría que probaseis. No es fácil, o sea, yo no os puedo decir coger ahora y a partir de mañana empezar a pensar en abundancia, en positivo, en amor, y veréis cómo os van a empezar a pasar todas las situaciones o todas las cosas, van a empezar a pasar cosas buenas. No puedo deciros eso porque entiendo desde la mente humana, desde la conciencia terrenal, es muy difícil cambiar todos esos patrones de conducta, todos esos patrones de pensamiento, es muy difícil hacerlo de la noche a la mañana. Sí que os puedo decir que si empezáis a incorporar esta ley a vuestra vida poco a poco,
empezaréis a notar cambios, pero esos cambios no se van a producir ni al día siguiente, ni a los 3 días, ni a la semana. O sea, es una constancia y empezaréis a ver cómo muchas situaciones que quizá ya empezabais a tener pensando en negativo, pensando en pues aquello no me pasará, aquel examen no lo aprobaré, aquel trabajo no me lo darán, aquella persona pues no se enamorará de mí. Situaciones que tenemos en el día a día como personas que somos. Quizá algunas de ellas vais a ver cómo cambia, ¿no? Cómo empieza a cambiar. Yo, por ejemplo, hoy mismo, ¿no? Yo tenía la moto averiada, no me arrancaba, llevaba días que no me arrancaba, yo no entendía el por qué, todo estaba correcto, pero no me arrancaba. Podía ser por las temperaturas que tenemos ahora mismo, las temperaturas bajas, pero no me arrancaba. Y yo ya estaba pensando, voy a tener que llevarla al mecánico, voy a tener que pagar al mecánico, me va a costar un pico. Entonces, estaba en negatividad, ¿vale? Si hubiera seguido por ese camino, lo más seguro es que ese hubiera sido el fin. Hubiera tenido que coger la moto, llevarla al mecánico y pagar el servicio del mecánico, ¿vale? No estoy diciendo con esto que no se tenga que llevar las motos al mecánico, o sea, a los especialistas de cada una de las cosas que tenemos. Pero esta mañana me he levantado y he dicho, no, va a arrancar, no tiene por qué no arrancar, siempre arranca, sería algo de aquel día y hoy va a arrancar. Habían pasado como 5 o 6 días que no lo había intentado arrancar y esta mañana me he levantado, he hecho mis quehaceres y después he dicho, bueno, voy a probar de arrancar. Así es cierto que a mí me gusta pues arreglarme mis cosillas, me gusta hacerme las cosas por mí mismo siempre que pueda, ¿no? Y siempre que tenga algo de conocimiento, como siempre os digo en estos vídeos, siempre que tenga algo de conocimiento os podré responder a las preguntas que me hagáis. Si me hacéis una pregunta que realmente en mi nivel que yo estoy de conciencia no tengo una respuesta que para mí sea válida, o va a ser divulgar o divagar entre palabras sin banales, no lo voy a hacer, porque entonces ni os estoy compartiendo mi conocimiento ni vosotros estáis aprendiendo, con lo cual no lo haría, ¿no? Pues entonces, pues en mi vida lo aplico en todo, ¿no? Y en la moto, pues como me gusta hacerme cosillas, pues he dicho, va a arrancar. Y efectivamente, he ido a arrancar, no arrancaba y he dicho, tiene que arrancar. Y he pedido al padre, he dicho, por favor, ayúdame a que esto arranque. Y ha sido pedirlo, viniendo ya de una mañana con esa actitud positiva de decir, va a arrancar, va a funcionar, no voy a tener ningún problema, porque no debe haber ningún problema. Y efectivamente ha arrancado la moto. Podéis pensar que esto es una coincidencia, podéis pensar que ha sido suerte, pero realmente si aplicáis esto en pequeñas cosas de vuestra vida, si empezáis a incorporar esta ley en pequeñas cosas que a lo mejor no tengan mucha importancia para vosotros, pero que empecéis a poder daros cuenta, que os sirva como principio o como primer paso para empezar a reconocer que la actitud de uno frente a las cosas es súper importante, porque cuando nosotros estamos desde una vibración elevada, desde una actitud positiva, y desde una aceptación, que ya lo hemos hablado en otros vídeos, es súper importante. Y aparte eso es recíproco, o sea, tal y como lo envías al universo, el universo te lo devuelve a ti. Entonces, empezar a aplicarlo en cosas pequeñitas, en cosas que digáis, bueno, mira, yo esto pues no sé si hará, no estoy seguro si pasará, si no pasará o tal. Empezar a cambiar ese pensamiento, empezar a pensarlo desde positivo, empezar a proyectar esa imagen de esa finalidad que vosotros queréis para vuestro asunto y probar a ver si esto cambia. Y entonces, a raíz de que vayáis viendo que pequeñas cosas van cambiando y se van solucionando a mejor o van pasando a mejor, vosotros vais a empezar a poder creer en que realmente esta ley del mentalismo, de la co-creación, de la co-creación de vuestra realidad, ¿vale? No olvidéis que siempre estamos hablando desde la realidad de cada uno. Entonces empezaréis a ver que es posible. Y a medida que vosotros vayáis viendo esos cambios, ese pensamiento se va a ir interiorizando. Esto es como para poner un símil, sería como una degustación. A ti te dan a probar un alimento, un trozo pequeño, para saber si te gusta o no. Si tú lo pruebas y ves que te gusta, pues comprarás más.
o querrás más, ¿no? Pues esto es lo mismo. Si empezamos a aplicarlo en pequeñas dosis y empezamos a ver que hay cambios en esas finalidades que a lo mejor pensábamos desde un punto de vista o desde una actitud negativa, y empezamos a ver que pensando en positivo empiezan a cambiar las finalidades, pues eso va a hacer que cada vez creamos más y que interioricemos más este principio o esta ley del mentalismo, ¿no? De crear nuestra realidad. Bueno, vamos con la segunda, que es la ley de la correspondencia. Esta la habréis oído varias veces. Es una ley un refrán o una frase que se utiliza más que un refrán, una frase que se utiliza mucho, que es: como es arriba es abajo y como es dentro es como es fuera, ¿no? Entonces, esta ley lo que nos viene a explicar es, y yo me quedo más en la parte de lo que es adentro es fuera, es que todo aquello que nosotros vemos, y va muy relacionado con la co-creación de nuestra realidad, ¿no? Con la ley primera del mentalismo, todo lo que vemos fuera, exteriormente, todo lo que nos voltea, está a nuestro alrededor, es un reflejo de lo que nosotros somos en nuestro interior. Lo mismo que hablábamos el otro día en el vídeo sobre los efectos espejo, ¿vale? Cuando nosotros vemos una persona que se nos acerca, normalmente lo que estamos viendo en esa conducta es un efecto espejo de lo que nosotros realmente somos. Pues esta ley prácticamente es lo mismo. Vosotros conoceréis la gran mayoría un libro que se hizo muy famoso, que se llamaba El Secreto, ¿no? Un libro que tuvo líder de ventas y revolucionó pues la mente de millones de personas en el mundo, ¿no? Es un libro que se basa realmente en un principio de esta ley de la correspondencia, que es llamada igualmente, o llamada vulgarmente, es la ley de la atracción. Todo aquello que nosotros proyectamos es lo que atraemos. Con lo cual, esta ley es súper interesante para darnos cuenta, y nos sirve también para entenderlo también desde un ego, cuando a lo mejor no aceptamos las situaciones que nos vienen, y el ego lo que hace es culpabilizar el entorno exterior, nunca nosotros mismos, sino culpamos a la persona o la situación que hemos tenido enfrente. Pues esta ley lo que nos hace entender es que todo lo que nosotros somos en nuestro interior es lo que vamos a tener reflejado en nuestro exterior. Por eso lo de lo que es arriba es abajo y lo que es dentro es afuera. O sea, todas las situaciones que vivimos en nuestro día a día es un reflejo de nuestro interior. Todas esas, y ahora me centro más en las relaciones personales o sociales, todas esas personas que tenemos alrededor es un efecto de lo que nosotros somos. Las personas, hay gente que a veces me dice, pero bueno, no todas las personas que yo tengo enfrente son como yo, son un reflejo como yo. No quiere decir que todas las personas que tú tengas enfrente van a ser como tú, pero sí la gran mayoría. Pero habrán personas que no sean como tú, pero por su nivel de conciencia o su nivel de aceptación, de no identificación con su propio ego, permite que haya una relación con uno mismo. O sea, cuando nosotros encontramos una persona que interactúa con nosotros, que hay una afinidad muy grande entre nosotros y esa persona, realmente es porque esas dos almas se encuentran en el mismo momento, en la misma evolución y en el mismo proceso. Por lo tanto, se reconocen esa igualdad de proceso y empatizan y conectan bien. Cuando nos encontramos con una persona o con un alma que tiene, por ejemplo, un proceso inferior al nuestro, tenemos dos caminos. Podemos seguir interactuando con esa persona desde la aceptación de que entendemos que esa persona está en un proceso más inferior que el nuestro, y nosotros desde esa aceptación accedemos a poder tener una relación con esa persona aunque no tengamos esa conexión, ¿vale? O desde un ego podemos decir, esta persona no está al mismo nivel que yo y no puedo tener una conexión o una relación social con esa persona, ¿no? Entonces, es lo típico de, no, es que conocí una persona y a las 3 semanas ya no quiso verme más, no tal, o conocí unos amigos, todo muy bien y hablábamos cada día y a los pocos meses dejamos de hablarnos sin saber por qué. Bueno, pues ahí tenéis una explicación. Cuando dos almas se encuentran, si están en el mismo proceso, ¿vale? Conectan muy bien.
cuando encontramos o conocemos almas que están en un proceso o más elevado que nosotros o más inferior que nosotros, que hay no están compensadas las vibraciones o los procesos, ¿vale? El estado vibracional o los procesos en los que se encuentran tanto nuestra alma como la persona que nos hacemos referencia, hay que compensarlo. Esto es como cuando, por ejemplo, cuando se canaliza, que sabemos que cuando canalizamos es cuando estamos en una vibración cercana para que todos nuestros seres de luz de muy alta vibración puedan bajar un poco y nosotros subir nuestra vibración para que lleguemos a esa compensación donde sea una fluida o se pueda fluir una canalización o un mensaje entre los seres de luz y nosotros, ¿no? Entonces ellos bajan un poco su vibración y nosotros intentamos elevarla para tener una cercanía de vibraciones. ¿Qué pasa cuando canalizamos, por ejemplo, y queremos canalizar con seres de luz de una vibración muy alta y nosotros no tenemos esa vibración tan alta? Pues que entonces ellos, por mucho que bajen, no consiguen llegar a una vibración tan baja como para poder transmitirnos nuestros mensajes. ¿Y qué es lo que suele pasar? Que almas que están de bajo astral, que se les suelen llamar, son las que ocupan esos lugares y conectan con nosotros porque su vibración es tan baja como la nuestra, y ahí es donde ellos juegan un poco a interpretar papeles y hacerse pasar por seres que no son, o a veces nos lo utilizan para poder conectar con personas con un canal abierto para poder trascender a la luz, para pedir a lo mejor pues enviar un mensaje a un familiar encarnado a uno. Son almas que están en muy baja vibración y entonces cuando nuestra vibración también es baja, conectamos rápidamente. Entonces, ¿eso es bueno o es malo? No es ni bueno ni malo. Realmente yo he canalizado y he conectado con almas de bajo astral. Creo que las personas y el don de canalizar es un don que lo tenemos todo el mundo. O sea, que no es que algunas personas sí, otros no. El don de canalizar realmente lo tenemos todo el mundo. Creo que nuestra función o nuestra vocación del servicio también es bueno ayudar a esas almas porque se encuentran perdidas, ¿no? Entonces, sí que a todo el mundo nos gusta conectar con seres de luz de altísima vibración, pero creo que también tenemos que ayudar a esas almas desencarnadas que por sus pecados, por su vida, por su vibración se han quedado en el plano, en el bajo astral y no saben cómo trascender su camino hacia la luz, ¿no? Entonces, no es ni bueno ni malo, diría más bien que a lo mejor es más bueno porque aunque a veces las situaciones son un poco difíciles, no voy a decir malas, pero son difíciles porque recibimos mensajes o imágenes pues a veces que son difíciles de aceptar, o percibimos esas emociones que ellos están sintiendo y realmente pues no son emociones que sean agradables realmente, pero como almas tenemos esa, no obligación, pero ese deber moral de intentar ayudar a esas almas para que trasciendan a la luz, ¿no? Entonces, pues esto es lo mismo, cuando conocemos una persona encarnada, un alma, si la vibración es muy diferente, puede haber un choque de vibraciones, con lo cual un alma decida no tener contacto con esa alma porque es inferior a su vibración. Normalmente siempre es el alma con más vibración la que a lo mejor suele no conectar con la más baja, pero también es verdad que también es la que suele aceptar porque su nivel de conciencia es mucho más elevado y puede llegar a aceptar pues el tener una relación con esa alma con una vibración más baja porque él está en un proceso más elevado, con lo cual entiende que como alma ayudando a otra alma puede haber esa relación, pero normalmente cuando dos almas están en vibraciones diferentes es muy difícil realmente que se mantenga la relación. El alma con más vibración tiene que tener una consciencia y una no identificación con el ego muy alta para que realmente acepte esa conexión y esa relación. Entonces es súper importante también en esta ley. Y hace poco me pasaba con una amiga, ¿no? que se me quejaba de que realmente pues estaba teniendo ya una época muy larga de años de que las cosas pues no le venían como ella deseaba, de que no le salía todo a su favor y que
empezaba a estar en una situación de decir, pero ¿por qué? ¿Por qué no me sale? ¿Por qué veo que otras personas sí, yo no me sale? ¿No? Estaba en esa parte de ego de me está doliendo porque otros lo tienen, yo no lo tengo, aquella lo consigue, yo no. Estaba en ese momento de ego, de rabia hacia el mundo, ¿no? Pero desde un nivel muy bajo, tampoco vayamos a pensar, ¿no? Pero estaba en ese entendimiento de no entender realmente por qué, ¿no? Y esto es súper importante. Solo tendremos cambios en nuestro exterior cuando empecemos a cambiar nuestro interior. No podemos pretender que las cosas de nuestro exterior cambien cuando nosotros no estamos cambiando por dentro, porque todo lo que tenemos ahora mismo en nuestro exterior es un reflejo de nuestro interior. Si yo quiero cambiar ese exterior, tengo que cambiar mi interior. Con lo cual, no culpemos a todo lo exterior, porque realmente somos nosotros mismos quienes estamos proyectando esa realidad que estamos viendo. Con lo cual, si queremos cambios en todos los aspectos laborales, sociales, sentimentales, económicos, en todos esos aspectos, tenemos que cambiar nosotros primero desde nuestra correalidad, o sea, co-crear, un trabalenguas largo, co-crear nuestra realidad, y para que esos cambios se produzcan. Entonces, realmente os invito a que realmente lo pongáis a prueba, que lo vayáis poniendo a prueba en pequeñas dosis para que vosotros podáis ver realmente si existen o se producen esos cambios en vuestro día a día, en vuestras situaciones, que muchos de vosotros tendréis situaciones ahora que deseáis arreglar. Entonces, irlo practicando, irlo poniendo en práctica poquito a poquito, iréis viendo cómo todo eso cambia. Y esto es muy fácil. Cuando nosotros entramos en un lugar y nos saludamos, la reacción que vamos a tener de las personas que se encuentren en ese lugar va a ser una reacción negativa. No hemos saludado, por ejemplo, y no nos van a saludar, y ahí se crea como una negatividad. Pero si nosotros entramos en un lugar con una sonrisa en la cara, dando los buenos días y saludando a todo el mundo, fijaros cómo va a ser la interactuación del resto de personas. Va a ser totalmente, a ver, no todo el mundo, porque siempre hay gente muy negativa y que no va a querer contestar, pero la gran mayoría de personas van a reaccionar con una sonrisa y devolviendo ese saludo. Entonces, lo que nosotros proyectamos es lo que vamos a recibir. Yo tengo una manía desde hace muchos años, por ejemplo, que es cuando yo entro en un establecimiento o cuando entro en una sala o donde sea, en cualquier sitio, y hay personas, tengo la manía de decir siempre guapísimo, guapísima, guapos, guapas. Es una manera que tengo y me han picado. Y realmente me sirve para crear o generar ese buen rollo. Desde que lo empecé a aplicar, realmente me di cuenta que a veces una pequeña palabra, un pequeño gesto que nosotros tengamos, que para nosotros es insignificante, como por ejemplo decir guapa, guapo o guapo, guapísima, a esa persona o ese alma que se lo estamos diciendo le podemos estar generando un cambio en su mentalidad, un cambio en su día, por el proceso que esté pasando, de estar de un estado a lo mejor de tristeza, por ejemplo, o de enojo. Podemos cambiarle con esa palabra, subir su estado a un estado totalmente positivo y de alegría. Entonces, como no nos cuesta nada realmente eso, pongámoslo en práctica. Realmente no es algo que cueste hacerlo, y podemos estar ayudando a una persona en un estado bajo de vibración a subirlo en un día, a lo mejor que para esa persona ese día es complicado. Cada uno, recordar que siempre estamos batallando nuestras propias batallas y no podemos saberlas, con lo cual, para que un día para ti puede ser bueno, pero ese mismo día para otra persona puede estar siendo un día muy triste o muy malo, ¿no? muy complicado. Entonces, ese pequeño gesto podemos hacer que esa persona cambie su estado emocional, su estado de vibración. Entonces, todo es lo que damos, es lo que recibimos, con lo cual yo os diría que realmente lo pongáis en práctica, que lo practiquéis y empezaréis a ver los cambios en vosotros mismos. Y nada, por hoy yo creo que ya he explicado estas dos primeras leyes más o menos, que las podáis entender.
Seguiremos en el próximo vídeo, que haremos 3 leyes más, y en otro vídeo pues acabaremos ya con las 2 últimas. Son muy interesantes, podéis buscar información en redes y en esta plataforma, donde vais a encontrar muchos vídeos descriptivos, y para que vayamos entendiendo cómo funciona o qué leyes nos regula el universo, el cosmos, nuestro planeta, y a nosotros mismos como energía y vibración que somos parte de ellos. Y esto lo dejamos. Y ya para la semana que viene seguiremos con más de las 7 leyes universales, esperando que os haya gustado, deseando que tengáis una linda semana, que practiquéis y ojalá os vayáis viendo ya resultados en vuestra propia vida, y desearos lo mejor, y hasta la próxima semana. Chao.